Buenas tardes, nuevamente estamos saliendo al aire con el programa Saúl Enríquez, gracias a estos medios de comunicación. Estamos cogiendo un temita muy importante, ¿no? Y decía, realmente siento esa necesidad de hacerlo por unas nuevas amistades que mandaron, ¿no? Están ubicados en Esmeraldas, por allá también hay unos hermanitos, en San Lorenzo exactamente, una familia, hay una congregación de la Iglesia de Cristo, ellos también reciben los videos y por eso tengo esa responsabilidad de hacer tal cual como Dios lo pide, ¿no? Acá mi persona no quita ni aumenta absolutamente de la palabra lo que está escrito, porque no tenemos cómo hacer eso, no tenemos cómo aumentar ni quitar, porque hay una sentencia, ¿no? Y una sentencia muy dura, muy fuerte, en la cual se pierde la salvación. Entonces hay que hacerlo tal como dice la Escritura. Bueno, en el video anterior decíamos que Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Podemos leer nuevamente, ¿no? Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es importante saber quién es la roca. ¿Es Pedro? ¿Es nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién será? Veamos, ¿no? Primera de Corintios 10:4. Primera de Corintios, el capítulo 10, los versículos 4. 10:4. Bueno, ya lo tenemos acá el texto, ¿no? Dice, aquí vamos a descubrir quién es la roca, ¿no? Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea, nuestro Señor Jesucristo, antes de venir acá, existía como el Verbo, pero aún él mismo profetizó su propia muerte. Bueno, entonces como estamos viendo, la roca era Cristo. Ya dijimos que el término mí indicaba propiedad, siendo un pronombre de mío, mías, míos. Usamos de anteponiendo al nombre mi iglesia. Mi es el pronombre, iglesia, el nombre. Mi iglesia, ¿no? También dijimos esto, que personal es un pronombre personal que está en la primera persona, en género masculino o femenino, en número singular. Bien, ¿cuántas iglesias nos indica aquí? ¿Más de una? ¿Más? Solamente una sola iglesia. Y si quieren, aquí tengo yo una Biblia católica, la mejor versión que hay es la Nácar Colunga. Exactamente dice igual. Bien, entonces, ¿cuántas iglesias, no? Bueno, vamos, ya indicamos también las puertas del Hades, que es el poder de la muerte, ¿no? Por esta razón, la iglesia no estaba establecida sobre Pedro, como dice el sector católico. ¿Qué dice el sector católico? Vamos a nombrar papa o el sucesor de Pedro. Pero Pedro nunca dice que fue papa él. No, por eso digo, iglesias hay al escoger. Hay muchísimas iglesias. Cierto es que la Iglesia Católica, yo cuando ha habido que defenderle, le he defendido yo a la Iglesia Católica. Porque ¿qué hace el mundo religioso? Dicen que la Iglesia Católica es la bestia del Apocalipsis. Y esa es otra mentira. No, las cosas hay que ser correctamente como Dios nos pide. Bien,
Si la roca es nuestro Señor Jesucristo, esa roca es la que sirve de fundamento para la iglesia. Veamos 3:11, ¿no? Primera de Corintios 3:11. Y aquí vamos a encontrar algo muy interesante. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que entender, ojalá las religiones también entendieran esto. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Bueno, en todo caso, nosotros veamos otro punto sobre la iglesia con el término reino. Porque vengo diciendo que reino, iglesia, es una misma institución. Vamos al Evangelio de Marcos 9:1, ¿no? 9:1. A veces, ¿cómo puedo decir? A veces yo me desespero, ¿no? Oyendo ciertas cosas que no son las correctas. Pero hay religiones varias, que anuncian que el reino vendrá a establecerse aquí. Vamos viendo, ¿no? Marcos 9:1. También les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí para ese entonces, tiempo presente, para ese entonces, no para este tiempo, que no gustarán la muerte, es decir, que no iban a morir, ¿hasta cuándo? Hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Aquí yo tengo algunas cosas que mencionar, ¿no? Algunas cosas que mencionar. Dice, no iban a morir ellos. Pero esto se dio en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir que la iglesia del Señor ya va a cumplir 2000 años. Para ese entonces, porque la iglesia es establecida en el año 33, para asombrarse, hasta la hora tenemos aquí en la palabra de Dios. Eso es lo que hace la diferencia, la iglesia de Cristo, de las otras llamadas, o como les llaman iglesias. Pero yo no puedo decir, esa es una iglesia. No, es una denominación. Bien, aquí interesante sería de preguntarles a los que dicen que el reino se empezó recién a predicar hace 2 siglos atrás, a inicios del año 1900, por ahí más o menos señalan que por ahí se empezó a predicar el reino. Ya, sería de preguntarles, estas personas deberían de tener para esa fecha, para el siglo XIX más bien, alrededor de unos 1800 años. Creo que estoy bien, ¿no? Es lo correcto decir eso. Pero la misma palabra de Dios nos enseña que eso es imposible. Veamos en Génesis 5:27. Aquí vamos a tocar al hombre que más años vivió. Ningún hombre ha superado esto. Y lo que es más, esto solamente se dio al inicio de la creación.
es decir, para las primeras 10 generaciones. Dice 5:27 de Génesis, fueron todos los días de Matusalén. Él fue el hombre más longevo, o sea, el que vivió mucho más años que los demás. Adán, por ejemplo, vivió 930 años. Acá 969, 39 años más. Ya. Años, dice 969 años y murió. Acá estos hombres deberían de estar vivos, ¿no? Porque la palabra de Dios dice clarito que hay algunos que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto venido el reino de Dios con poder. Entonces, esta es una prueba determinante, es decir, que los quienes enseñan eso es una mentira. Bien, vamos. ¿Qué más podemos ver? Aquí en todos los evangelios nos dice eso, ¿no? Por ejemplo, está también en Mateo 16:28, está en Marcos 13:26, está en Lucas 9:27. Entonces, esos hombres, vuelvo a repetir, deberían de tener esa edad. Por esto vengo yo diciendo que la iglesia y el reino son una misma cosa. Veamos, ¿no? Palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Para entrar al reino, ¿qué era necesario o qué es necesario? El Señor Jesús lo enseñó. ¿Qué era necesario para entrar al reino en ese tiempo? Y eso no ha cambiado. Sigue, la palabra de Dios dice que permanece para siempre. No es para unos pocos días la palabra. Dejó esta palabra a través, por la obediencia primeramente de su Hijo amado, sus apóstoles, y ellos, guiados por el Espíritu Santo, escribieron. Y esta bendita palabra estará hasta cuando nuestro Señor Jesucristo venga, exactamente igual. Bien, veamos Juan del 1 al 3, al 5 vamos a leer para tener un poquito más con más claridad, ¿no? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este hombre era un hombre muy importante, era miembro del concilio prácticamente él, ¿no? Este vino a Jesús de noche y le dijo, aquí una pregunta, ¿por qué vendría de noche? Para que no le vean sus colegas del concilio. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios. Él se dio de cuenta eso. Fue un hombre bueno en concreto, ¿no? Fue un hombre bueno. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Qué interesante este hombre, ¿no? Reconoció en la persona de Cristo que Dios estaba con él. Ya, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí nos está hablando de un nuevo nacimiento, ¿no? Pero veamos si este Nicodemo entendió. Eso no entendió absolutamente nada. Ya, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Claro, dos mentes totalmente opuestas, una del cielo celestial, espiritual, y el otro una mente humana, común y corriente. Ya, respondió Jesús, aquí está. De cierto te digo, que el que no naciere de agua
y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario, para entrar al reino de Dios, es necesario nacer de nuevo, nacer de agua y del Espíritu. Estamos hablando del bautismo, en otras palabras. Estamos hablando de eso, del bautismo, en otras palabras, ¿no? Bien, entonces, cuando una persona nace de nuevo, ¿qué sucede? Esta persona está en Cristo Jesús, adentrado en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5, 17. Y es la única manera de entrar en Cristo o a Cristo solamente por el bautismo. No existe otra manera. Pero ya llegaremos al bautismo, porque también hay controversia, ¿no? Muchos dicen que hasta ahora llega el bautismo del Espíritu Santo. Ya veremos que eso es otra mentira. Bien, el versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando nace un niño pequeñito del vientre de su madre, ¿cómo nace ese niño? En función de nueva criatura, ¿no es cierto? Pero no sabe absolutamente nada. Y aquí dice el versículo 17, las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son las cosas viejas? La vida de pecado. Esas son las cosas viejas. El pecado reinaba en la vida del ser humano. Pero una vez que se da ese paso, nacer de agua y de espíritu, nacer de nuevo, ¿en condición de qué? De criatura. Y hablando de criaturas o niños, ¿no? Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no recibe el reino de Dios como uno de estos niños, no puede entrar. Inocentes, sin pecado, ¿no es cierto? Y aquí que dice, las cosas viejas pasaron, la vida de pecado, las costumbres o las malas costumbres, tanto en el género humano, tanto en los hombres como en las mujeres. Y aquí que dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Empieza cuando se sale de las aguas o cuando se ha bautizado una persona, empieza una vida, quizá ya ni para sí mismo, una vida consagrada a Dios y a su Señor que murió en la cruz. Esa es nueva criatura. Si no, veamos qué nos dice en Primera de Pedro, en la carta de Primera de Pedro 1:23. 1:23. Aquí otro término muy bonito, ¿no? Siendo renacidos. Es decir, que una persona que se bautiza vuelve a tener una vida nueva, pero ya para Dios y su Señor, ya no para el mundo, aunque vivamos aquí en el mundo. Eso fue lo que les dijo Jesús en su oración al Padre. Estos dijo, te ruego que los guardes del mundo. No son del mundo, pero cuídalos, protégelos. Y hay una hermosa promesa en 1 Corintios 10:3, me parece que es 13, dice que todos somos tentados, pero que a los que son sus hijos dice que no dejará de que seamos tentados más allá de lo que podemos resistir, sino que juntamente, dice, dará la salida con la tentación o a la tentación. Esas son hermosas promesas, ¿no? Bueno, veamos acá. Siendo renacidos no de simiente corruptible, todo lo que es de este mundo es corruptible. No de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo que les venía diciendo, esta bendita palabra permanecerá. Después no sabemos, tiene que venir nuestro Señor Jesucristo y de acuerdo también a esta palabra nos juzgará.
Por eso dice 2 de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir ¿qué? Sea bueno o sea malo, dependiendo de la vida que hayamos llevado. Pero a mí me da muchísima pena, hay personas que ni siquiera conocen al verdadero Dios. Bueno, sigamos adelante. Estamos demostrando que hay que nacer de nuevo, ¿no? Y aquí ya vimos. Ahora vamos a ver. Hemos visto que para entrar al reino es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Para entrar a la iglesia es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo y por eso afirmo que iglesia y reino son una misma cosa. Afirmo. Bueno, vamos a Hechos 2:37, ¿no? El libro de los Hechos 2:37. Estamos viendo que para entrar a la iglesia también necesitamos nacer de nuevo. Aquí el apóstol o al apóstol Pedro es el primer mensaje que él se dio para que entendamos mejor desde el 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. De pasito, ¿quién es el Señor? En cuanto a la oración, muchas personas, he dicho yo en algunos programas, a mí me hacen llegar oraciones hermosas, pero realmente esas oraciones, yo dudo mucho que suban al cielo, ¿no? ¿Por qué? Porque no está bien canalizada. Aquí dice que nosotros, el Evangelio de Juan, por ejemplo, ¿no? Dice, pedid al Padre, 14:16, pedid al Padre, dice, lo que quisiera que os haga, pero pedid en el nombre mío. Entonces la oración debe ser dirigida al Padre y terminar diciendo, esto te pedimos por nuestro Señor Jesucristo, o por el Salvador, o por quien murió en la cruz, como sea, pero cualquier calificativo que apunte a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es hecho por Dios, Señor y Cristo. ¿Y qué dice aquí? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué les contestó Pedro? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don. Aquí hay otra cosa, no es lo mismo recibir el don del Espíritu Santo que recibir el Espíritu Santo. Aquí dice el don del Espíritu Santo. Ya, ¿qué más podemos decir sobre la iglesia? Vamos al versículo 41 para asombrarse. Aquí con este número de personas empezó la primera iglesia. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas. Con ese número empezó la iglesia del Señor. Podríamos decir un número muy significativo. Hoy en la actualidad, cuando se bautizan, no pasan a veces de unas 20, 30 personas. Eso hablando de las denominaciones. En cuanto a la iglesia de Cristo, si se han bautizado 3 o 4, no se ha superado ese número. Por una razón, porque la mentira es más fácil de creerla. La verdad, muy pocos la aceptan. Vamos al versículo 27, ¿no? Y aquí, ¿qué dice? Ya se bautizaron, estaban ellos unánimes, juntos, todo eso. Y aquí dice el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Una vez más, para recordar que la iglesia era de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso aquí dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían
de ser salvos. Un trabajo que no lo ve el hombre, pero que le pertenece ¿a quién? Dice que el Señor añadía a la iglesia. Ya, vamos al libro de los Hechos 10:47. 10:47, sobre el mismo tema, ¿no? Sobre el mismo tema. 10:47 dice de la siguiente manera. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir que el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Ya llegaremos a este punto, ¿no? Ya llegaremos a este punto. Pero aquí nos está hablando de los gentiles. Y los que acompañaron a Pedro, dicen que ellos prácticamente se asombraron de ver que sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo. Si no, les voy a leer desde el 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso o el sermón. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. El estado de atónito, ¿qué es? Espantados, ¿no es cierto? De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, y ahí es cuando les dice, ellos ya recibieron, ¿no? Y hablaban lenguas, recibieron el Espíritu Santo, pero no se bautizaron en el Espíritu Santo. Hablar lenguas es muy diferente del bautismo, y estas personas que ya recibieron el bautismo, el don del Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, ¿no? Hablaban lenguas, que esa es una situación también controvertida en ese tiempo y hoy en día. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados esos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? A pesar ya de haber recibido el Espíritu Santo, ¿qué les dice? Que era necesario bautizarse. ¿En qué? En agua. ¿Verdad? Ya, vamos, veamos el apóstol Pablo, por ejemplo, un ejemplo del apóstol Pablo, ¿no? A él en Hechos 22:16 se le dice lo siguiente, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hay una preguntita de rigor. La ropita, cuando nos cambiamos, ¿con qué se lava pues esa ropita sucia? ¿No se lava con agua? Con agua, ¿no es cierto? Entonces acá también para limpiarles a las personas era necesario el agua. Y si no, vamos a Efesios 5:26, que nos dice lo siguiente sobre la entrada a la iglesia: para santificarla, habiéndole purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Más claro de eso no puede haber. Y ahora, ¿cuántos bautismos hay? Porque para el mundo religioso hay muchos bautismos, pero para la palabra de Dios un solo. 4:4, con esto termino, ¿no? Efesios 4 y 5. Dice: un cuerpo, que es la iglesia, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Y aquí está: un Señor, una fe, un bautismo. Y ese bautismo acabamos de ver que es el bautismo en agua. Muchísimas gracias. Continuaremos con estos estudios. Sí, posiblemente sea un video más, no más de eso. Buenas tardes.